palabra, viviendo nuestro Pentecostés. Y ya les voy a enseñar qué es esto del Pentecostés, para que le saquemos el mejor provecho a esta palabra rema. Cómo nosotros como iglesia podemos disfrutar, vivirlo. Es como cuando a uno le dan una fruta y a usted le gusta y le quiere sacar. Ahí, por ejemplo, me gusta mucho el mango. Y de ese mango, que es de esos mangos que se comía mucho la otra vez, un mango madurito que usted dice, ay, tan rico, dulcecito, y no quisiera uno como soltarlo. Saquémosle provecho a la palabra que Dios nos ha dado para este año. ¿Cómo? Exprimiendo esa palabra, escudriñando esa palabra, revisando qué tiene Dios a través de esa palabra. Y esto nos va a permitir entender qué es lo que el Señor nos quiere entregar a través de nuestro apóstol Arturo, viviendo nuestro Pentecostés. Así que hoy esa es la palabra. Quiero que vamos a mirar la palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo de el 1 al 4. Viviendo nuestro Pentecostés. Hechos 2, del 1 al 4, en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Vamos a orar y usted le va a pedir al Señor que use mi vida. De igual manera yo lo voy a hacer aquí. Señor, yo te pido, mi buen Dios, que en esta apertura, Señor, esta palabra, que es la palabra que has dado, Señor, a nivel nacional e internacional, para la misión cruzada cristiana en cabeza de nuestro apóstol Arturo y el presbiterio general, Señor. Gracias por ellos. Gracias porque son hombres de Dios. Son personas llenas del Espíritu Santo. Y gracias porque a través del apóstol, Señor, nos ha dado esta palabra viviendo nuestro Pentecostés. Señor, y yo te pido que me uses. Señor, permíteme, Dios mío, navegar, Señor, en ese río de tu palabra, para que desde allí, Señor, yo pueda brindar ese alimento, Señor, esa agua de vida, Señor, que alimenta nuestro espíritu. Señor, porque aquí, aunque somos personas físicas, pero entendemos, Señor, que más que físicos somos gente espiritual y vivimos por la palabra. Señor, si tu palabra nos faltara, no habría cristianismo. No habría razón, Señor, de asistir a la iglesia si no hay palabra. Por eso yo te ruego, Señor, que me abras el entendimiento, que me permitas encontrar en tu palabra, bendito Dios, todo ese rema, Señor, todo ese contenido espiritual, Señor, y que de ese contenido que viene por ella, Señor, que nos edifica, yo pueda edificar tu pueblo, que hoy se ha dispuesto a venir, Señor. Gracias por las personas que siguen la transmisión. Los bendigo en el nombre de Jesús y declaro, Señor, que hoy es una mañana especial. Señor, hoy es primicia, día domingo, primer domingo del año, Señor, 2025, Señor. Qué bendición saber que hemos podido ofrecerte a ti la primicia del año. A ti, mi Rey precioso, sea todo el honor y la gloria. En Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Cuando
El título que le pone el apóstol dice, viviendo nuestro Pentecostés. Yo antes de mencionar lo que acabé de leer, quiero que nos concentremos en el título, porque viviendo habla de acción, o sea, no es algo en la letra, sino de todos los días, viviendo, o sea, haga del año 2025 una oportunidad para vivir el Pentecostés. Pero hay otra palabra allí que está en el medio, dice nuestro. Me parece especial porque cuando habla nuestro habla de algo personal, que es mío, o sea, que se me ha sido entregado, que no es para todo mundo, sino nuestro, es mío, para todo aquel que lo quiera recibir. Son 50 años de vida jurídica, 50 años. En 1933 llegó a Colombia el misionero Patricio Simes, un hombre de Dios, soltero en ese tiempo. Yo lo he visto por ahí en algunas fotografías, y los que pues lo conocieron, pastores muy antiguos, dicen que era un señor alto, blanco, delgado, muy parecido al pastor Andrés Corzo. Es que yo lo veo en fotos y veo al pastor Andrés Corzo, digo, es Dios mío, Patricio Simes. Él llega a Colombia, un hombre anegado, un hombre, lo único que le apasionaba era servir al Señor, predicar. Ya había estado en otras partes antes de llegar a Colombia. Él estuvo en el Brasil compartiéndole a los indígenas. En un libro que él tiene, se llama Vida y obra de un pionero. En ese libro dice que cuando él estuvo en la selva del Mato Grosso en el Brasil, dice que habían indiecitas que le buscaban a él para que él tuviera sexo con ellas. Pues por su cultura y todo, pues ellas vestían así, mostrando los senos y todo, pues eran personas indígenas. Y dice que el Señor lo guardó en todo momento el Señor lo guardó. Y ahí en medio de esas tribus indígenas, él predicaba el Evangelio, llevando esa misión, bendito Dios, del nombre del Señor. Y a él le dio una enfermedad que le acompañó, hermano, casi toda la vida. Creo que era una fiebre amarilla. En ese tiempo se le llamaba así, fiebre amarilla. Eso lo adquirió allá precisamente del Brasil. Y viene con ese objetivo de establecer la obra aquí. Y comenzó, hermano, a compartir por allá en una iglesia que aún existe, se llama Tres Esquinas. No conozco la verdad, pero sé que eso es allá por Cundinamarca. Comenzó allí a abrir obras y luego formó un equipo de hombres, mujeres que empezaron con él a extender el Evangelio por todo Colombia. Entonces ya se dio la idea de que se estableciera la iglesia legalmente en Colombia como una denominación con su personería jurídica, y gracias a Dios se le otorgó la personería jurídica hace 50 años a la Cruzada Cristiana. Y este año se están cumpliendo esos 50, el año 2025.
25. De hecho, este año vamos a tener en Bogotá nuestra Asamblea Nacional e Internacional, 50 años. Ya por allí nos han mandado mensajes de que van a haber algunos reconocimientos a pastores antiguos en la cruzada cristiana. Bendito sea el Señor. Y allí nos vamos a encontrar con pastores que hace tiempo yo no veo. Porque ya, como ustedes saben, llevo como unos más de 30 años en la cruzada cristiana. 30 años, no sé, bueno, sirviendo como pastor. 28 años creo que llevo. Entonces conozco muchos pastores por allá de los llanos, de Cundinamarca, pastores de por aquí, de la región, obviamente, casi con todos soy amigo. Y eso es lindo cuando uno va a estas convenciones, porque después de 4 años uno sin verlo, ¿qué hubo, pastor? Y qué bendición. Pero como también uno se da cuenta que hay pastores que han fallecido, hay otros que han muerto de ancianos. Por ejemplo, el año pasado falleció el apóstol Antonio Cortés, que era el presidente de la misión a nivel nacional, Antonio. Ahora el que lo está reemplazando es el apóstol Arturo, o sea, el hijo, mire qué bonito, el hijo ya es el que está al frente de toda la misión. Entonces, ¿por qué les hago todo esto aquí? Les cuento todo esto, para que usted, hermano, sienta la tranquilidad de que no está en un grupo independiente. Usted está, no como algunos piensan, esas iglesias de garaje, esas iglesias ilegales, esas iglesias que al pastor le dio por... No, nosotros somos una denominación. Tenemos unas autoridades, tenemos un cuerpo apostólico a nivel nacional, hombres de Dios. Y aquí a nivel regional también tenemos un presbiterio regional, gracias a Dios. Y qué bueno es cuando uno anda bajo esa cobertura, o sea, que uno no está por ahí haciendo lo que uno quiere. No, yo tengo quien me supervise. Y como decía el apóstol Alfonso Díaz, usted debe tener a alguien que le pise los talones, no ande solo, ande siempre bajo cobertura. Eso es una bendición cuando usted tiene una cobertura pastoral, en este caso usted que se congrega aquí. Una bendición que usted pueda contar con un pastor, que usted no anda solo por allí. No, usted es una persona que entendió la importancia de estar bajo una cobertura. Y esto es bien especial porque Dios le da esta palabra a nuestro apóstol Arturo y a todo con él el presbiterio general. ¿Qué nos toca a nosotros? Tomar esa palabra, que este es año especial de Pentecostés. Ya Dios soltó la palabra, ya depende de nosotros si la tomamos o no la tomamos. La palabra ya fue declarada. El apóstol Arturo estuvo como en noviembre, a mediados de noviembre, estuvimos en una reunión en Cali, y él allá todos los pastores comenzó a declarar, les declaro que este es el año del Pentecostés, y empezó a soltar esa palabra, y yo estaba por allá, hermano, sentadito, escuchando, y yo dije, Señor, yo recibo esa palabra. Imagínense, no había terminado el mes de noviembre, y ya esta palabra la había declarado para el 2025. Entonces yo vengo aquí empoderado espiritualmente a través de mi autoridad, el apóstol Arturo y el comité regional, y el presbiterio general, para compartir con ustedes la palabra que Dios nos ha dado para el 2025. ¿Cuánto la van a recibir? Yo decía, amén, está como muy... No, esto tiene que ponerse más calientico. ¿Cuánto van a recibir esa palabra rema para el 2025? Bueno, entonces estén atentos, no se vaya a distraer, porque esta palabra es poderosa. El Pentecostés, que fue lo que aquí nos describe este pasaje, porque dice, el día de Pentecostés. Recuerde que les leí esto al principio, el día de Pentecostés, o sea que fue un día especial.
No fue cualquier día, fue un día señalado. El día había llegado, el día de Pentecostés. Dice, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, eso fue así, un de repente es cuando usted no espera algo así que va a suceder, sino que, llegó así, algo inesperado. De repente se oyó un ruido, y dice, un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Había una casa en un aposento alto, dice la escritura, donde habían 120 personas reunidas, más o menos un grupo así. Pero estaban sentados, así como estamos aquí nosotros sentados. Cuando se oyó así en un de repente, dice, como un viento fuerte e impetuoso que comenzó a llenar esa casa, ese lugar, en ese aposento alto donde estaban reunidos. Y algo especial sucedió, y todos los presentes, ¿quiénes? ¿Los qué? Digan conmigo, el Pentecostés solo viene a los que están presentes. ¿Cuántos van a hacer presencia este año? Bueno, empecemos por ahí. Porque, hermano, el Pentecostés puede venir y usted la puede perder si no está presente. Dicen, escuché yo hace tiempo a un predicador que decía que por qué hay iglesias que le dan libertad al Espíritu Santo como la Cruzada Cristiana y por qué hay otras que no. ¿Por qué otras iglesias no le dan la libertad, por ejemplo, al hablar en lenguas? Por ahí que día hablaba yo con una hermana que se congrega ya en los Estados Unidos. Ella me decía, pastor, yo veo con tanta tristeza que aquí en los Estados Unidos, en la mayoría de las iglesias no se le da libertad al Espíritu Santo. Si una persona habla en lengua, le están diciendo, no hable en lenguas. ¡Qué miedo! ¿Eso de dónde usted salió con eso? Uy, no. Si una persona, el Señor la quiere usar con dones así especiales, donde la presencia del Espíritu Santo se ve manifiesta, no. No haga eso. Quietecitos. Esas cosas, eso es fanatismo, eso usted se lo está inventando. Porque hay iglesias que no son pentecostales. Yo no estoy hablando de iglesia pentecostal unida. Iglesias que le damos la libertad, que estamos o que estuvimos presentes el día del derramamiento del Espíritu Santo. Es que es algo, hermano, que uno no lo puede humanamente describir. A mí, por ejemplo, cuando vino el Espíritu Santo sobre mi vida estando en la iglesia de Tuluá, eso fue poderoso, hermano. Yo empecé a orar y a orar cuando de repente mis lenguas comenzaron a enredarse en mis lenguas y yo no entendía. Y habían tiempos de alabanza y adoración donde el Espíritu Santo me tomaba y yo movía las manos, pero yo no era que yo quisiera moverlas, se me movían solas. Y lloraba como un niño chiquito. De hecho, les comparto que pues yo por ahí entiendo de guitarra, porque sé que aquí hay personas que tocan muy bien el instrumento. Entiendo de guitarra. Pero hermano, mire, cuando uno entra en esa comunión con el Espíritu Santo, al principio, yo no tuve quien me enseñara. Era mi deseo, yo me veía en los devocionales con mi guitarrita, adorando al Señor. Y un día me compré una guitarra y le dije, Espíritu Santo, enséñame. Yo no entiendo, ¿cómo hago? Y recuerdo que me llegó un librito donde se mostraban los acordes, el do mayor, el re mayor,
y en la otra mano cómo se hacía el charrasqueo. Espíritu Santo, enséñeme esto, ¿cómo es? Y así empecé. Lo que no sabía yo era que esa guitarrita, hermano, así en la manera que aprendí, me ayudó tanto en Cartago, porque en Cartago no había quien tocara la guitarra. Cuando yo llego a la iglesia de Cartago, lo primero que vi en una puntilla colgada fue una guitarra. ¿Y quién eran los músicos? No, el músico era yo con la guitarrita. Y otro día le digo, Señor, yo quiero tocar el piano, Dios. Es que el piano llena más, el piano se escucha más bonito, Señor, la guitarra es como muy seca. Espíritu Santo, y compramos un 523, recuerdo, una Yamaha en Cartago. No había quien la tocara. Y en las devocionales le dije, Espíritu Santo, ¿por qué no me enseñas a tocar esta organeta? Espíritu Santo, la iglesia necesita. Enséñame a tocar. Y vino un joven en esos días de Tuluá a enseñar allí en la iglesia. Él estuvo casi como, no sé, tal vez 2 días, y en 2 días es muy difícil uno aprender. Pero también se le olvidó y dejó sobre el mismo piano, la organeta, dejó un manual donde estaban aquí las notas, el do menor, el re mayor, el mi mayor, los sostenidos, los bemoles, que era lo que yo había aprendido también en la guitarra. Entonces yo relacioné, no, esto es parecido. Y como aquí decía que había que poner la mano aquí, y yo en un devocional diciéndole al Espíritu Santo, enséñame, yo quiero aprender. Hermanos, y empecé. Obviamente era el punchis, ¿no? Al domingo siguiente, hermanos, gracias a Dios ya tenemos pianista. Y los hermanos, sí, pero ¿dónde está el pianista? ¿Qué se hizo el pianista? Ya se fue porque ya había regresado el tulueño. Soy el pianista, hermano. Y empecé. Pum, 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 pum. Dele con el mismo sonsonete. Pero esas fiestas que hacíamos con ese sonsonete. Luego le dije, Señor, pero ayúdame, Dios mío, Espíritu Santo, yo necesito un equipo que canten. Y bueno, ya después les cuento, hermano, cómo el Señor empezó a añadirme personas. Hasta tuve unas jovencitas que tocaban, que danzaban, y le pusieron las cinticas, y hicimos por ahí una actividad con mi esposa para recoger fondos para comprar unas panderetas, para que las niñas estas nos ayudaran en la alabanza, porque así iniciamos. Hermanos, todo ha sido tan lindo, tan especial. Luego, cuando ya estaba aquí en la iglesia y todo, tocando la guitarra, yo le decía, Espíritu Santo, enséñame a tocar. Hermanos, cosas sobrenaturales. A mí se me movía la mano sola en el diapasón, sola. Y empezaba a hacer unos arpegios, una cosa que yo mismo lloraba. Los dedos se me movían solos. De ver eso, cómo hacía esos toques, hacía algo sobrenatural del Espíritu Santo. Cuando uno entiende quién es el Espíritu Santo, cuando uno se deja guiar por el Espíritu Santo, pero sobre todo cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo, la vida cristiana nunca más vuelve a ser la misma. El cambio es radical. ¿Qué nos indica a nosotros el Pentecostés, ese día especial? Les voy a decir. El Pentecostés era una fiesta judía. 1500 años antes de que este Pentecostés sucediera,
ya el Señor lo había establecido a través de Moisés. La fiesta del Pentecostés. Era una fiesta que se hacía ya por tradición judía. Imaginen, 1500 años haciendo esa fiesta, se había vuelto algo como así muy tradicional, como hoy en día diciembre. Entonces ya, no, sí, mes de diciembre, entonces hay muchas cosas que se hacen por tradición. Eso mismo pasaba con los judíos, se había convertido en una fiesta, pero ya algo más tradicional, se había perdido como el propósito de esa fiesta. ¿Dónde había nacido? ¿Por qué había nacido esa fiesta del Pentecostés? Pero esa fiesta marcó un impacto espiritual tan poderoso, hermano, porque ese día del Pentecostés fue donde nació la vida de la iglesia cristiana. Si nosotros pudiéramos decir, bueno, ¿qué fiesta vamos a celebrar? Qué bueno celebrar el Pentecostés, porque ahí prácticamente nació la vida de la iglesia, en el Pentecostés. Ya les voy a explicar por qué. Fue el cumplimiento de la promesa que Dios a través de Jesús nos dio antes de irse al cielo, de que iba a estar derramando de su espíritu. En Joel capítulo 2, creo que en el versículo 12, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. O sea, era el cumplimiento de una promesa y era el inicio de la vida espiritual del pueblo cristiano. Era un antes y un después a partir de ahí. Para que nosotros podamos vivir ese Pentecostés, este 2025, como el Señor nos dio esta palabra a través del apóstol, para nosotros vivirlo, necesitamos aplicar estos puntos que le voy a enseñar seguidamente. Por favor, hermanos, ponga atención, porque no se trata de algo teórico, se trata de algo vivido. Vivir significa ponga en práctica. Ponga en práctica. Hagamos lo que la palabra de Dios nos dice. Pongamos en práctica. Para vivir nuestro Pentecostés número 1 necesitamos conocer qué significa Pentecostés y por qué es una fiesta para celebrar. Entonces les enseño que Pentecostés significa 50. Era una fiesta judía instituida por Dios para celebrar la cosecha. Dios ordenó que esta fiesta se repitiera anualmente, recordando la salida y la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Esta fiesta tuvo su inicio cuando el pueblo de Israel estaba por salir de Egipto, la noche de su partida. Dios les indicó que debían celebrar la Pascua, debían marcar las puertas con la sangre del cordero, y así cuando el ángel viera la sangre en el marco de los portales, seguiría su camino perdonando la vida de los primogénitos de los hebreos. Esta fiesta se celebraba 50 días después del domingo de Pascua, porque también había otra fiesta que se llamaba la fiesta de la Pascua. 50 días después del Éxodo se celebró esta fiesta del Pentecostés. Vamos a mirar la palabra en Éxodo capítulo 23, versículo 16. Éxodo 23, 16 dice: en segundo lugar, celebra el festival de la cosecha, cuando me traiga los primeros frutos de tus cosechas. Por último, celebra el festival de la cosecha final, cuando termine la temporada de la cosecha, una vez que hayas cosechado todos los cultivos de tus campos.
Este fue su primer Pentecostés, 50 días después de haber salido de la esclavitud de Egipto. La fiesta de la Pascua es lo que nos hace recordar a nosotros que Jesús vino y voluntariamente entregó su vida por amor a nosotros. El ofrecimiento del Cordero Pascual. Ya saben ustedes que cuando en los tiempos de Moisés Dios le dijo también que había que sacrificar un cordero y que esa sangre se untara en las puertas de la casa de los judíos para que cuando pasara el ángel de la muerte, al ver sangre en esas puertas, seguía de largo. Y así sucedió. Los que murieron fueron los primogénitos de los egipcios. Los judíos se salvaron, los hijos primogénitos. Ya habiendo salido de ahí de la esclavitud y estando en el desierto, 50 días después de esto, se celebró la primer Pentecostés. ¿Y qué se celebraba? Era el momento de recordar que hasta ahí Dios los había ayudado, que Dios les había provisto para sus cosechas, para sus alimentos, porque ustedes recuerdan que ellos salieron, fue a un desierto. ¿Y de dónde salió entonces la alimentación para estas personas? La misericordia de Dios hasta ahí los había alcanzado. Ustedes digan conmigo si me van entendiendo. El Pentecostés celebra que Dios es mi proveedor. Amén. Entonces se llama fiesta de las cosechas. Y dice que esa fiesta había que celebrarla. Mire, hay fiestas que Dios las dejó establecidas como para que nos traigan a memoria. Eso no fue por tu causa, no fue por tu elocuencia, eso que has conseguido no ha sido porque eres bueno en los negocios, eso que has conseguido no ha sido porque quizás, aprendiste no sé a dónde, tienes experiencia, nada de eso. Estas fiestas judías nos hacen traer a memoria que nuestra dependencia viene de Dios, como la fiesta de las primicias. Ahora en la reunión que tuve con los hermanos líderes o equipos de servidores, yo les decía que aquí en Pereira se celebra la fiesta de la cosecha. Pero ¿cómo se celebra? ¿Y a quién se le celebra? Porque sabe también que los filisteos, que hoy en día son los palestinos, Filistea viene de Palestina. Los filisteos tenían un dios con D minúscula, al cual consideraban que era su dios proveedor, y se llamaba Dagón. Ellos decían, es que Dagón es nuestro proveedor. Y hacían fiesta de cosecha también. Nosotros como pueblo de Dios debemos entender que nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo es quien provee para nuestras necesidades. Y el Señor dice, entonces quiero que establezcan por estatuto perpetuo estas fiestas para que tengan en cuenta esto, para que no se les olvide. Yo cuando les enseñé acerca de las 7 fiestas de Dios, les enseñé acerca también de la fiesta del Yom Kippur, que fue cuando los terroristas llegaron a Israel, fue prácticamente en la fiesta del Yom Kippur, estaban terminando, que es un tiempo donde el pueblo de Israel está reconociendo con corazón contrito y humillado que necesitan de Dios. Es un tiempo de humillación, la fiesta del Yom Kippur. Es un tiempo solemne, las familias se reúnen y traen a mención las bondades de Dios, y hay oraciones de arrepentimiento, volvámonos a Dios. Pero también está la fiesta
de las primicias, que es la que vamos a celebrar nosotros con el favor de Dios el 16 de febrero, donde reconocemos al Señor, le damos la honra y venimos al Señor y decimos: Señor, iniciamos el año reconociendo. Por ejemplo, usted desde ya debe comenzar a separar la primicia. No es que llegó el 16 de febrero, ay, ese día, ese último día, ay, yo no tengo nada que darle al Señor. Ay, Dios mío, es que como no me ha ido tan bien. No, usted desde ya, porque la Biblia dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, por encima de ¿qué? Entonces estos días que faltan antes de la celebración de primicias, usted ya debe de estar mirando qué va a separar como primicia para traerla el 16 de febrero. Amén, hermanos. No va a improvisar nada, porque usted, eso está hablando de su actitud, de su amor por Dios, de que usted ha hecho de Dios su Dios proveedor, que usted dice: Él es mi papá, mi bendición no viene de mi esfuerzo, de mi empresa, de mi negocio, mi bendición viene de Dios. Por eso desde ya, Señor, voy a mirar qué primicia voy a llevar para ti en esa fecha especial, Señor. Y nada va a ser así como de casualidad o improviso, que usted no entendió. No, usted está entendiendo la palabra. Porque una cosa es el Dios al cual adoran los que no conocen al Señor. El Dios dinero, muchos. O el licor. O los pecados sexuales. Los ídolos de esta tierra. Otra cosa es mi Dios. Yo quiero que usted haga del Señor su ser personal. Él es mi Dios, al cual amo, al cual le tengo tanto agradecimiento. Y usted, haciendo de Dios su ser personal, aún hasta en las cosas pequeñas que usted puede hacer para Él, Dios se agrada. Porque usted no está respondiendo solamente a un anuncio, usted está respondiendo a una palabra de parte de Dios. Así que ese día se celebró el primer Pentecostés. Y algo especial que sucedió en ese primer Pentecostés, dice, vino a ser el cumplimiento, porque dice que el Señor les dio las leyes. O sea, 50 días después el Señor ya les estaba entregando las leyes con las cuales ellos ya debían direccionar sus vidas. Para nosotros hoy es la palabra de Dios. Ahora, para nosotros los cristianos, la Pascua nació con la resurrección de Cristo. Pero 50 días después de que Cristo resucitó, digan conmigo, vino el Pentecostés. Amén. ¡Qué bendición! Mire que no hay casual. Sale el pueblo de Egipto. 50 días después vino el Pentecostés, donde el Señor les dio ordenanzas, mandamientos, leyes. Jesucristo muere sepultado y resucita. 50 días después viene el cumplimiento de la promesa. Es que la palabra es hermosa. Pero yo les voy a contar aquí por la palabra, o mejor les voy a enseñar qué diferencia hay entre el Pentecostés que fue declarado a través de Moisés con el Pentecostés que vino a través del cumplimiento de la promesa. Hay una diferencia y ya la vamos a mirar en la palabra. Vamos a mirar 2 de Corintios capítulo 3 versículo 3. Dice: es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes.
Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente. No está sellada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Si usted entiende lo que estoy leyendo aquí, usted, hermano, está entrando en un mundo muy especial, lo sobrenatural del Espíritu Santo. Miren, el primer Pentecostés, esa fiesta que empezó Moisés después de haber salido de Egipto, fue escrita con pluma y tinta, o sea, fue algo en la letra. Pero el Pentecostés que hoy el Señor ha escrito, lo ha escrito en nuestros corazones. Ya no son tablas de piedra, sino en corazones humanos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo vino a ser templo del Espíritu Santo. O sea que el Pentecostés lo tenemos todos los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, y que tenemos al Espíritu Santo. Pregunto en esta mañana, ¿cuántos tenemos al Espíritu Santo? Bueno, lo voy a preguntar de esta manera: ¿cuántos hemos visto que nuestra vida ha cambiado? ¿Y eso ha sido por obra de quién? Porque el Espíritu de Dios ahora habita en nuestros corazones. O sea que nuestro Pentecostés ahora no es religioso, no es tradicional. Nuestro Pentecostés es algo que debemos vivir desde nuestro corazón. Los que amamos al Señor, los que creemos a la obra del Espíritu Santo. Por eso debemos celebrar el Pentecostés, porque es la activación profética. Lo que el Espíritu Santo, hermano, ha hecho por todos estos años en la vida de la iglesia. Debemos celebrar nuestro Pentecostés, porque cuando lo hacemos, le estamos dando libertad a la persona del Espíritu Santo. Número 2. Les estoy enseñando por qué celebrar el Pentecostés. Número 1, les enseñé porque es necesario conocer qué significa y por qué es una fiesta para celebrar. Es una fiesta para celebrar porque el Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Número 2, para vivir nuestro Pentecostés necesitamos la revelación de lo que es una promesa. La revelación de lo que es una promesa. Yo sé que todos nosotros hemos escuchado la palabra promesa, pero entendemos bien qué es esto, qué significa, a qué me está invitando a mí una promesa. Ya les voy a enseñar. La promesa en la Biblia viene del griego evangelia, que significa anuncio o mensaje mediante el cual Dios se compromete en conferir algo bueno a sus hijos. Es un ofrecimiento voluntario que Dios hace para todos aquellos que le creen. Eso es una promesa. Segunda de Corintios 1:20 nos dice: pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo, con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. O sea que todas las promesas se han cumplido para nosotros en la persona de Jesucristo. Aquí lo dice muy claro. Ahora, Dios nos ha dado muchísimas promesas. Pero ¿qué necesitamos nosotros para que esas promesas se hagan realidad? Número 1, necesitamos fe. Digan conmigo, fe. Fe.
Si nosotros no creemos, entonces la promesa no se va a materializar, porque todo nosotros lo recibimos por medio de la fe. Pero aparte de necesitar fe, necesitamos obediencia. Como dice en Santiago, una fe sin obediencia, una fe sin obras, es una fe muerta. A la fe hay que añadirle obediencia. Porque las promesas vienen a nosotros, sí, vienen en la letra, leemos la palabra, leemos que hay una promesa, pero yo necesito que esa promesa se materialice. Entonces yo la creo. Cuando yo creo esa promesa, estoy diciéndole: Dios, esa palabra se me ha revelado a mi vida. Entonces a esa revelación yo le sumo obediencia. Comienzo a caminar, a actuar, a hablar. Comienzo a permitir que esa palabra haga un acto de transformación en mi manera de pensar. Porque le sumé obediencia. Vamos a mirar este texto como ejemplo. Juan capítulo 1 versículo 12 dice: pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Cuál es la promesa ahí? En el texto, ¿cuál es la promesa? Pero a todos los que ¿qué? Creyeron en él y lo recibieron. Ahí está el acto de obediencia. Con una promesa viene el acto de obediencia. Pero a todos los que creyeron en él. Pero no solamente se trata de creer en él, se trata de recibirlo también. Y para yo recibirlo necesito un paso de fe, un paso de obediencia. Y dice: y les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Pero porque hay personas que dicen que creen, pero no lo reciben. ¿Y por qué demuestran que no lo reciben? Porque su estilo de vida dice todo lo contrario a lo que dicen que han creído. Entonces, donde la gente dice: bueno, pero ¿por qué este actúa diferente? Si habla de esta manera, ¿por qué hace esto? Ahí es donde entra la confusión. Y es porque esta persona creyó, pero creyó en la letra. Porque cuando uno cree en la obediencia, uno pone acciones de fe. Número 3. Para vivir nuestro Pentecostés, les repito lo mismo que acabé de decirles: necesitamos obediencia. Vamos a mirar lo que el Señor le dijo a sus apóstoles. Hechos capítulo 1 versículo 4. Una vez mientras comía con ellos les ordenó, escuchen, vino una promesa, pero también con la promesa hubo una orden. Él les dijo: yo les voy a traer su Pentecostés. Va a haber un derramamiento del Espíritu Santo sobre ustedes, tal como lo profetizó Joel, y bueno, y otras profecías antiguas lo habían dicho, que iba a haber un derramamiento del Espíritu Santo. Pero yo necesito que ustedes hagan lo siguiente. Y yo estaba meditando en esta palabra y dije: Señor, esto es en lo que me voy a concentrar en el año 2025. En obedecer. Si yo me doy al propósito de obedecer los lineamientos o las disposiciones que está dando el Espíritu Santo, yo tendré un Pentecostés asegurado. ¿Amén? ¿Me están entendiendo? Porque el Señor suelta la palabra, pero si yo no obedezco a la palabra, yo me estoy privando de recibir mi Pentecostés. Pero si yo digo: Dios mío, tú lo mandaste, yo lo hago. Mire lo que a los discípulos les funcionó. Fue especial porque ellos obedecieron.
Ellos no solamente se quedaron con el hecho de que el Señor les había dado la promesa, ellos decidieron obedecer conforme la promesa que Dios les había dado. Hechos de los Apóstoles 1:4 dice: una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén. ¿Qué hubiese pasado si se hubiesen ido de Jerusalén? ¿Qué hubiese pasado? ¿Sobre quiénes vino el Espíritu Santo? Ya lo leímos, yo les dije ahora. Sobre los que estaban. Significa que hubo algunos aquí que no estuvieron, que se fueron, que no participaron. Por eso hoy no le dan libertad muchos al Espíritu Santo, porque no estuvieron presentes. Por eso ven como algo irreal la doctrina del Espíritu Santo, porque no estuvieron presentes. Pero los que estuvimos presentes, gracias a Dios, nuestros líderes que están al frente de la denominación Cruzada Cristiana, en cabeza de nuestro patriarca Patricio Simmel, ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo. De hecho, antiguamente la cruzada llamada era Cruzada Mundial, y no se le daba libertad al Espíritu. Y viniendo de Australia, lea el libro, ojalá, yo tengo el libro, si usted por ahí y si me lo devuelve, con mucho gusto se lo presto. Dice que viniendo de Australia, el patriarca, en el avión, empezó a hablar en otras lenguas. Fue lleno del Espíritu Santo. Y llega aquí a Colombia y se encuentra con que sus líderes le decían: no hable de eso. Manejemos las cosas así tranquilitas, la organetica, de pronto las voces, pero no le metamos tanta cosa a eso. Porque eso es de la carne, eso no es de Dios. Eso que la gente llore, que la gente hable en lenguas, eso no. Entonces él se confundió, pero yo vengo lleno del Espíritu Santo. Entonces llegaron a un acuerdo, donde él dijo: pues yo no puedo, porque yo tengo que dar libertad al Espíritu. Como denominación en ese tiempo llegaron a un acuerdo. Y pues prácticamente le tocó entregar casi que todas las iglesias que se habían fundado en Colombia, la Cruzada Mundial, y comenzar casi de ceros. Pero mientras que la Cruzada Mundial se vino a menos, se quedó estancada, la Cruzada Cristiana comenzó a crecer. Digan conmigo: porque la obra es del Espíritu Santo. ¿A quién tenemos que darle nosotros libertad? ¿A quién? Miren, el momento y hora en que yo me ponga aquí como a tratar de dirigir la iglesia en mi humanidad, porque eso pasa. Cuando uno trata, hermano, como de desplazar al Espíritu Santo, la iglesia comienza a secarse. Porque la obra es del Espíritu de Dios y nosotros debemos darle completa libertad al Espíritu de Dios. ¿Cuánto le damos un aplauso en esta mañana al Espíritu Santo? Bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué vino a hacer Jerusalén? Vino a ser el epicentro de la evangelización del mundo. Ellos debían obedecer la ordenanza del Señor. Y ahí en Jerusalén, yo esta mañana les mostraba el mapa mundi a los hermanos y les decía: ¿y dónde está Israel? Israel está en todo el centro del mundo. Y ahí, hermano, en Jerusalén, que es el centro de la tierra, el Señor permitió que se derramara su Espíritu Santo. ¿Y por qué permitió el Señor que fuera en la fiesta del Pentecostés? Porque en el Pentecostés venían personas de toda la tierra, judíos que estaban expatriados por toda la tierra,
llegaban a Jerusalén y hablaban otras lenguas distintas. O sea, se habían culturizado a las otras naciones donde ellos venían a celebrar el Pentecostés. Pero al ver ese fuerte impacto y que les escuchaban hablar en el idioma de ellos, porque también dice que habían árabes, les escuchaban hablar en el idioma de ellos. Uy, pero esta gente, ¿de dónde aprendieron idiomas? ¿Cómo fue eso? Y estaban todos consternados. Y otros decían, esta gente está ebria. Tomaron mucho mosto, mire cómo están, todos borrachos. Y resulta, hermano, que lo que ellos no entendían era que había venido el cumplimiento de la promesa. Había llegado el Pentecostés. Amén, hermanos. Entonces nuestro Pentecostés, que celebramos en este tiempo especial, en este año 2025, celebramos la bendita visitación del Espíritu Santo sobre la vida de la Iglesia Cruzada Cristiana a nivel nacional e internacional. Y sabe que a mí me gustaría que ese aplauso fuera más ferviente. Vamos a darle un aplauso ferviente. Celebramos la vida del Espíritu de Dios a nivel nacional e internacional, porque fue el tiempo, bendito Dios, de su visitación que vino sobre la vida de la iglesia. La Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Leamos Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Ellos obedecieron, ellos estaban juntos, se reunían, caminaban en unidad. Hermanos, si algo nosotros tenemos que aprender este año 2025, debemos aprender a obedecer. Si queremos vivir un tiempo especial del Espíritu Santo, apliquemos el principio de la obediencia. El Señor les dio un mandamiento, ellos respondieron al mandamiento, ellos esperaron la promesa, ellos capturaron por la fe la promesa que Dios les había dado. Ellos entendieron que venía un tiempo especial sobre sus vidas. Ellos lo que no sabían era que iba a suceder en esa fiesta del Pentecostés. Pero ahí 50 días después vino el tiempo especial. Este tiempo, hermano, especial del 2025, el Señor se va a estar derramando sobre todos sus hijos obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Número 4. Para vivir nuestro Pentecostés necesitamos unidad. Jesús ordenó que sus discípulos debían estar unidos en todo momento. El poder de la unidad nos permite alcanzar las cosas que Dios nos ha prometido. Hechos, les leí ahora, no se vayan de Jerusalén. Hermano, le voy a dar un consejo: no se vaya de la iglesia, porque es posible que usted se la pierda. No se vaya. Y usted que sigue esta transmisión, no se suelte la cobertura. Estamos pasando por uno de nuestros mejores tiempos. Me llamó la atención el testimonio que dio Ángela con su esposo, porque el Señor puso esta palabra, el año favorable, el año 2024. Y ella decía que cuando se escucha de año favorable uno puede pensar, entonces favor de Dios por todo lado, Dios mío, las cosas van a funcionar al 100%. Y decía ella, mientras yo veía a mi esposo en ese dolor tan horrible, eso como que cuestiona, año favorable y mi esposo debatiéndose con un dolor 24/7, sin poder trabajar. Pero ¿sabe qué decía ella?
Después de que pasó, porque ya testificando decía, pero entendí que el favor de Dios lo vi representado en que Dios nunca nos faltó con nada. Amén. ¿Cuántos hemos visto el favor de Dios? Donde no ha habido nada, Dios ha sido bueno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos toman esta palabra para este año? Nuestro Pentecostés. Amén. ¿Estamos dispuestos a darle libertad al Espíritu de Dios? Solo si estamos unidos en un mismo espíritu, si estamos enfocados en las promesas, si caminamos en obediencia a la palabra de Dios, vendrá, y con este punto termino, vendrá un de repente. Un de repente. Hechos 2, del 2 al 4, dice, de repente, ellos ya habían hecho todo lo que el Señor les había ordenado. Ellos estaban unidos, ellos habían caminado en obediencia, ellos estaban en oración, ellos no se habían ido de Jerusalén, ellos habían permanecido conforme a todas las instrucciones que el Señor les había dado. O sea que cuando uno obedece, la obediencia prepara todo un escenario espiritual para que la gloria de Dios se manifieste. Si queremos crear un escenario, una atmósfera de gloria, de libertad, de bendición, desde ya tenemos que hacerlo. Estamos al inicio del 2025, comencemos a generar una atmósfera de obediencia. Que el enemigo te pone pensamientos contrarios, no los acepto, voy a obedecer, así me cueste, Señor, voy a obedecer a mis pastores, voy a obedecer, Señor, a mis autoridades, voy a dejar, Señor, ¿cómo es que enseñé? Tanta quejadera, Señor, voy a dejar tanta quejadera, me voy a concentrar, Señor, en obedecer, así me cueste. Eso trae resultados. Y dice, de repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso. Yo me leí un libro del pastor Ricardo Rodríguez. La iglesia se llama Avivamiento, creo que para las naciones. Y él tiene un libro, y un día un pastor me dijo, téngale regalo este libro de Ricardo Rodríguez. Y ellos tuvieron un de repente. Dice que fue un tiempo de adoración. El pianista estaba ahí ministrando cuando empezó ese salón a llenarse de una atmósfera de gloria. Él dice, fue algo tan especial, cuéntale en ese libro, tan especial, que el pianista, hermano, no cesaba de llorar, y los vocalistas todos comenzaron en una atmósfera de gloria. Luego la iglesia empezó, todos ministrando al Señor, rendidos completamente en la presencia del Señor. Vino un de repente. Nosotros hemos trabajado anegadamente. El Señor conoce el corazón de nosotros. Hemos pasado por situaciones difíciles, adversas. El Señor ha sido bueno. El Señor nos ha favorecido. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Señor nos dice hoy, por esta palabra, ha llegado tu Pentecostés. ¿Lo creen? Dígale a su vecino, repítaselo, ha llegado tu Pentecostés, dígale. Lo podemos recibir. ¿Cómo lo recibimos? Si lo anhelamos.
Anhelemos su presencia, anhelémoslo por las mañanas, hermano, en el mediodía, en las noches. Levántese con ese deseo de Dios. Dígale: Señor, si es que en mi corazón, Señor, hay otros atractivos, Señor, no lo permitas en mi corazón. Yo quiero, Señor, que tú seas para mí mi principal fuente, Señor, de necesidad. Anhelemos la presencia de Dios. Yo creo que cuando el Señor Jesús les habló a sus discípulos de que iba a cumplir en ellos la promesa, ellos anhelaban, porque Él les había hablado de otro paracleto, de otro consolador, de otro que iba a estar con ellos. Ellos anhelaban. Ellos, cuando fueron a Jerusalén, ellos anhelaban: esa promesa se va a cumplir. Es lo que tiene que suceder en esta iglesia, en este 2025. Anhelar la presencia de Dios, desearla como niños que desean la leche materna de mamá. Desearla profundamente, más que empleo, más que le vaya bien en los negocios, más que cualquier otra cosa. Deseemos ardientemente la presencia de Dios. Y mire lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 11. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más? Mire lo que dice su Padre, nuestro papá. Aquí está hablando que el Espíritu Santo es impartido por papá. ¿Y qué papá, hermano, quiere lo mejor para sus hijos? Todos los padres que amamos a nuestros hijos deseamos lo mejor para ellos. Y el Señor sabe que lo que su iglesia hoy, más que en cualquier otro tiempo, necesita es el bautismo del Espíritu Santo. Es lo más importante. Y le dará buenos regalos. ¿Cuántos más? Su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes les pidan. Y ese mejor regalo es el Espíritu Santo. Amén. Yo le pregunto en esta mañana: ¿qué lugar le ha dado usted al Espíritu Santo? ¿Será que lo tiene contristado? Es tiempo en que el Espíritu Santo quiere reverdecer en su vida. Santiago 1:19 dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Necesitamos aprender a escuchar lo que el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia. Y necesitamos seguir su dirección. Hechos capítulo 2, versículos 3 y 4 dice: luego algo parecido a una llama o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. Ellos se dejaban guiar por el Espíritu Santo. Ahí inició la iglesia, y hoy es lo que estoy compartiendo con respecto al inicio del año 2025, el Pentecostés. El Pentecostés no es algo teórico, es un estilo de vida. Es el tiempo de darle lugar a la persona del Espíritu Santo. ¿Cuántos están dispuestos a recibirlo? Hoy la palabra ha sido compartida. En el mundo espiritual ya todo está servido. El alimento fue puesto en la mesa. Eso es como cuando mi esposa me llama, me dice: Carlos, va a venir a desayunar, va a venir a almorzar, ya le tengo servido. Pues la palabra ya fue servida. Depende de nosotros si la tomamos o no la tomamos. Necesitamos aplicar los principios de la palabra del Señor. Para recordarles,
Necesitamos para recibir el Pentecostés. Ya conocemos qué es el Pentecostés y por qué es una fiesta para celebrar. Pero necesitamos la revelación de lo que es una promesa. Ya usted sabe qué es una promesa. La promesa es algo que se va a materializar si yo obedezco. Y para vivir nuestro Pentecostés necesitamos aplicar lo que hicieron los primeros cristianos. Ellos se dejaron guiar por lo que el Señor les dijo. Obedecieron a la palabra del Señor. Pero también necesitamos unidad. Y debemos esperar con paciencia, sin precipitarnos el de repente. Amén. Digan conmigo, ese de repente está por venir. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo esperamos? Colóquese de pie y vamos a orar.